número 5, que se llamó Docencia e Investigación en el IPN. Vamos a dar la palabra a la siguiente mesa, que se llama Educación, la técnica y la cultura en México. La moderadora va a ser la bióloga Teresa Friné Nava Félix, a la cual le paso la palabra. Adelante. ¿Me escucha, moderadora? Sí, buenas tardes a todos. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Continuamos con la siguiente mesa, la cual se titula Los jóvenes en la educación, la técnica y la cultura en México. Y precisamente yo, como estudiante de ciencias egresada de ciencias biológicas, pues considero muy importante lo que acaban de comentar los ponentes, los distinguidos ponentes, que también hay que involucrarnos los jóvenes en lo que es la tecnología y la investigación. Aparte de estos temas que a continuación nos van a expresar nuestros ponentes de esta mesa, y iniciamos con Juan Rodolfo Nava Félix, quien es filósofo egresado de la UNAM, FES Acatlán, con el tema Ética con idea del bien común. ¿Es posible su enseñanza en la educación técnica superior? Solicitamos la presencia de Juan Rodolfo y por favor le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, bióloga Teresa Friné Nava Félix. Bueno, procederé con mi ponencia. Ética con idea de bien común. ¿Es posible su enseñanza en la educación técnica superior? La respuesta para la pregunta planteada en el título de la presente ponencia es quizás para algunos de notoria obviedad, mientras para otros es de mayor dificultad responder con la sensatez necesaria, teniendo el cuidado suficiente de no errar en un desenlace hipotéticamente peor. Con esto último me refiero al posible oscurecimiento absoluto de lo que en verdad significa la ética con idea de bien común. Porque, aún viviendo en un mundo donde en cada rincón intrincado de nuestro laberinto cotidiano, vemos que se invoca la presencia de las categorías éticas a todo modo de vivir, parece ser que éstas aún no cubren con toda su universalidad la cantidad cada vez más diversa de demandas que se les depara. Y evidentemente, ante esta contradicción, muchos se preguntan por qué, si vivimos en un mundo progresivamente tecnificado, no le corresponde el nivel de progreso social de la misma manera. Bueno, ante esto yo respondo que posiblemente se debe a que el dogma moderno del progreso, en sus principios, ha errado en su replanteamiento de lo que es el mayor bien para el hombre y la naturaleza humana. Recordando lo que dice René Descartes en una de las principales obras impulsadas de la modernidad, El discurso del método, cuando nos menciona que para ser amos y dueños de la naturaleza, desarrollando tecnología y ciencia en beneficio del hombre, primero deberíamos evitar la especulación filosófica no acorde al método cartesiano. Esto incluye cualquier estudio moral, o bien, evitar la discordia entre naciones cuyas tradiciones en sus diferentes características no compartan las mismas afinidades religiosas y morales. Por lo tanto, en sentido práctico, los principios morales que parecen ser los únicos adecuados a esto que dice Descartes son los filantrópicos, entendiendo por filantropía el principio moderno de beneficencia mundial por el hombre. Para quien no está familiarizado con el término, uno de los filántropos más famosos de nuestra actualidad es George Soros, hombre quien aclama donar millones de dólares para cubrir las deficiencias sociales a nivel mundial. Incluso al día de hoy, su organización Open Society patrocina la presencia de los principios democrático-liberal en muchos países, becando activistas feministas o de la comunidad LGBTIQ. La clara relación entre progreso técnico, capitalismo y filantropía es esencialmente desligable, pues la mayoría de las revoluciones modernas, que primero dieron auge a las nuevas repúblicas nacionalistas, después de la Segunda Guerra Mundial, al estar ya constituidas instituciones filantrópicas como la ONU, optaban mejor por la democracia liberal. Francis Fukuyama, uno de los principales asesores de George Bush en la Casa Blanca durante la invasión a Medio Oriente, y un gran hegeliano, explica esto con más claridad en su libro El fin de la historia. Básicamente la tesis es que dialécticamente la historia va en un devenir histórico, como bien decía Hegel,
Sin embargo, al momento de quitar una de las tesis o antítesis justamente primordiales para el devenir histórico, en este caso lo que sucedió a finales de los 80s, cuando cayó el muro de Berlín y por ende también la Unión Soviética, se le dio auge primordial a las democracias liberales a nivel occidental. Por algo, la homogenización de los principios filantrópicos y democrático-liberales son los que dominan en nuestro mundo de hoy. El progreso moderno busca las condiciones más filantrópicas y democráticas para progresar en ciencia y tecnología sin los rezagos de la guerra. Sin embargo, eso no significa que no haya habido en la historia moderna fascismo, comunismo, nacionalismo, ya que a pesar de no compartir los principios filantrópicos del liberalismo democrático, sí que comparten el mismo fin del progreso utilitarista. Es decir, mientras que en el liberalismo los individuos no tienen límites y consumen lo que las empresas desarrollan y les venden, contrariamente en el nacionalismo, el Estado no tiene límites al desarrollarse mientras les quita libertades a los individuos. Queda decir que en la modernidad parece no caber en ningún lado un punto medio entre ambos extremos. Para explicar más en qué consiste el utilitarismo, nos debemos remitir a otro filósofo importante para los principios de la modernidad, John Stuart Mill, célebre por su obra titulada El utilitarismo. Él va a defender el fundamento de la moral utilitarista, cuyas finalidades son la mayor felicidad y evitar el dolor en la medida de lo posible, entendiéndose que por felicidad hablamos de estas dos finalidades juntas. Y en el ámbito de las acciones, las correctas son las que promueven la felicidad y las incorrectas las que generan dolor. Por lo tanto, las únicas cosas deseables son las que tienen un placer inherente a ellas mismas o como medios para la promoción del placer y la evitación del dolor. Una idea no muy alejada de la de Descartes, quien considera la salud como el mayor bien. Por lo tanto, las implicaciones son éticas cuando la medicina y el placer reemplazan el bien. Si no hay un bien mayor que estas dos en la modernidad, y el dominio de la naturaleza debe implicar también el dominio de la naturaleza humana, entonces la ética es superada por la técnica y la ciencia, y solo se espera que la beneficencia a todo hombre, por derecho democrático y liberal, de obtener placer y vivir conforme a la comodidad del progreso científico, llegue lo más pronto posible a todos los países aún no desarrollados, y no lo suficientemente industrializados. No obstante, para explicar más esta evidente contradicción, la presente ponencia pone en la mesa lo que la ética con idea de bien común ha de significar. Y mediante esta aclaración, se busca el fin primordial de la ponencia, que es responder a la pregunta sobre si es posible su enseñanza en la educación técnica en nuestras instituciones a nivel superior. Por lo tanto, procedo diciendo que el filósofo que habla de la ética con idea de bien común es Aristóteles. En su magnánima obra, La Ética Nicomaquia, nos habla de un fin que es deseado por sí mismo en común por todos los hombres, la felicidad. Hay una distinción entre un fin por sí mismo, que no significa un medio para alcanzar un fin distinto. Por eso la felicidad es un fin y no un medio. Sería ridículo pensar que buscamos ser felices por cualquier otra cosa distinta y no para hacerlo propiamente hablando. La felicidad, al ser en sí un bien y un fin, hace que toda lección práctica y todo estudio de la ciencia moral apunte a ella. Sin embargo, el primer reto de esta afirmación que resalta Aristóteles es justamente la esencia de la felicidad, debido a que hay hombres que hacen consistir en algo manifiesto y visible, como el placer o la riqueza o el honor. Otros, en cambio, dicen otra cosa, y aún se da frecuentemente el caso de que el mismo individuo mude de opinión según su estado, y así si adolece, dirá que el bien supremo es la salud y la riqueza si se halla en la inopia. Y si tiene conciencia de su ignorancia, quédanse pasmados ante quienes puedan decir algo sublime y por encima de su comprensión. Ahora bien, ante esta multitud de bienes particulares, ¿cómo afirmaremos que hay una felicidad en sí como fin? Si hay un fin más final que los antes mencionados, que son fines particulares,
Entonces, tendríamos que pensar en su relación propiamente con lo práctico y lo común. Y dicho y hecho, quien ejerce un arte, una técnica o una acción, no está pensando en la idea de bien en lo contemplativo, sino en lo práctico, que es la felicidad. Todos los bienes particulares y que también son deseados como el placer, el dolor, la intelección, etc., son deseados porque nos hacen felices y no al revés. La felicidad parece ser entonces deseable en sí misma y no por otra cosa. Asimismo, la virtud, que es justamente el punto medio entre un extremo y otro, entre las pasiones del alma y las acciones prácticas en comunidad, va a ser lo que obedecerá el hombre racional en el ámbito práctico, el hombre inteligente y sabio para las acciones y actitudes morales. En resumidas palabras, Aristóteles en la Ética concluye que, de acuerdo a la opinión común, la felicidad es autosuficiente como fin, porque lo autosuficiente no lo entendemos con referencia a un hombre solo que viva vida solitaria, sino a sus padres, hijos, mujer, y en general a sus amigos y conciudadanos, puesto que, por su naturaleza, el hombre es algo que pertenece a la ciudad. Aquí hago un breve paréntesis. Debemos de entender que en el mundo griego no existían las enormes ciudades que tenemos en el mundo actual. Y por eso mismo es posible que Aristóteles nos hable de opinión común para argumentar su conclusión, dada la posibilidad de convivencia entre conciudadanos. Había obviamente tradiciones arraigadas y una religión que compartían en común todos los griegos. Pero ya de esto hablaré más adelante. Antes me gustaría hacer, con relación a esta característica esencial para la ciencia de la moral, con idea de bien común, hacerles primero una pregunta. Si creen que en las ciudades de nuestro país hay comunidad entre sus conciudadanos, porque si la respuesta es afirmativa, me gustaría que me hicieran saber sus argumentos mediante el mail de la revista. Y si por otro lado la respuesta es negativa, bueno, aparte de que también está en su elección compartir sus argumentos, me pongo la misma camisa que ustedes y procedo a explicar por qué yo no creo que hay comunidad en nuestros conciudadanos. El primer aspecto y primordial es de acuerdo con lo que hemos venido diciendo a lo largo de la conferencia. El oscurecimiento en la modernidad de la idea práctica de felicidad como fin y bien autosuficiente en sí mismo es muy evidente, cuando el único fin es la tecnificación progresiva del mundo. Segundo aspecto es que si la salud y el placer hacen al buen hombre, entonces nada tiene en común con el hombre virtuoso, cuyo fin no es otro más que la virtud en sí misma. Un hipocondriaco no puede tener la virtud de la valentía, ni un hedonista puede tener la virtud de la templanza, pues Aristóteles afirma que esta, al siempre ser en acto, o sea, la virtud, nunca deja de ejercerla quien desea realizar bellas acciones. Mientras quien solo tiene como fin la utilidad o el placer, evidentemente, su felicidad no permanece por su esencial contingencia. El tercer aspecto es la discordia entre conciudadanos. ¿Quién no en su propia calle ha visto la disparidad de intereses o lo reñida que resulta una tarde de verano en Twitter? Evidentemente, no hay opinión común en el sentido que Aristóteles habla. Para que sea posible la comunidad, en primera, cada ciudadano debe ser consciente de su virtud como ciudadano que forma parte de una polis o una ciudad, pues el hombre, al ser un animal racional, está asociado con sus iguales, ya sea por la familia, la comunidad o la amistad. Y también deberíamos vivir en comunidades o ciudades no muy grandes ni pobladas, porque no hay mayor posibilidad de comunicación que la cercanía, ya ni digamos en la cultura o en las tradiciones o las religiones, sino en la misma ubicación. Algo que por el crecimiento urbano desmedido que vemos cada vez más en nuestras ciudades, imposibilita más. Bien, una vez dicho estos tres aspectos, y aclarado a dónde quiero llegar cuando hablo de ética con idea de bien común, queda por describir la misma disparidad que existe entre la educación técnica con la educación ética con idea de bien común. Desde sus principios históricos, la educación técnica se descuidó en México porque el enfoque de la educación se orientaba más a las artes liberales. Las humanidades y los estudios teológicos eran de mayor importancia debido al sistema tradicional educativo antes de que cada vez más se desarrollara la sistematización de las instituciones técnicas que culminó en la reforma realizada por Benito Juárez al desvincular la Iglesia del Estado.
siendo el primer presidente en expedir la Ley Orgánica de Introducción Pública en el Distrito Federal en 1867, algo que por fin acontecía después de lo dicho por Descartes en 1637, que los conflictos, por fin, producto de las religiones, dejaban de acontecer en vísperas del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. El tren del progreso, como dice Walter Benjamin, siempre avanza hacia adelante. Por lo tanto, la manipulación de la naturaleza ya es un hecho concreto que se ve de la manera más posible y positiva posible. Aquí hago otra breve pausa y pregunto en general si deberíamos seguir viendo todo esto de la manera más optimista posible. No olvidemos que la crisis ambiental progresa de la misma manera que la explotación de la naturaleza. No es por nada que justamente en este año, aparte de la contingencia del coronavirus, evidentemente también uno de los países que se jacta del mayor desarrollo tanto industrial, tecnológico y social, Estados Unidos, también anda enfrentando, más que nunca en la historia, un problema ambiental que nunca se había visto antes en la historia de su país, yo creo que del mundo. Casi toda su costa este se está incendiando y justamente el nivel de contaminación que ha invadido muchas de las ciudades como Portland, lugar donde justamente ahorita se encuentran muchas fricciones sociales, casi llegando a la guerra civil, si me permito decirlo, ya tiene un nivel de contaminación como Beijing, en China. Y sin embargo, parece que no hay un interés por parte de los justicieros sociales en querer revertir justamente todos los alcances de la técnica, de la tecnificación industrializada del mundo. Parece que el demócrata liberal pone ante sus libertades que su sacrificio por dejar de contaminar. Entonces, eso es justamente la aporía de la crisis mundial de la técnica. ¿Cómo buscamos una ética enfocada a la técnica y a la educación técnica cuando sus principios están coludidos con el mercado, la economía y el desarrollo, obviamente, tanto de principios filantrópicos y capitalistas? Bueno, obviamente, pues yo creo que... La introducción, filósofo, 3 minutos, por favor. Ok, bueno, para concluir, me gustaría mencionar que Aristóteles, en su libro La Ética Nicomaquia, nunca desprestigia la técnica. De hecho, la técnica en el sentido antiguo, pues era obviamente en un sentido más artesanal y tradicional, no tan sistemático e industrial como la conocemos después de la modernidad. Pero obviamente cada conocimiento y cada objeto de estudio tiene que estar enfocado a su propio campo. Yo creo que lo que ha pasado después de la modernidad ha sido ese desdibujar justamente los objetos de estudio o la naturaleza de lo que se estudia. Por ejemplo, si solo se orienta hacia un fin que desarrollemos, la técnica como superación moral de las civilizaciones, o que por medio de la economía, de manera inherente, se supere los problemas sociales, andamos descuidando el objeto mismo de la ética, que es el estudio de las acciones humanas. Porque las acciones humanas no se estudian como se estudia geometría o como se estudia la técnica. Porque la humanidad o la naturaleza humana no es concreta en un sentido como los fenómenos físicos universales. Es cambiante y aparte es relativa. Sin embargo, lo que hace un beneficio hasta cierto punto de justamente estudiar la naturaleza humana, o lo que le da una pauta, es justamente la tradición, las costumbres y la idea de bien común. Si no hay idea de bien común, ¿cómo se plantea estudiar o proponer un bien que todos deban seguir si todo se está polarizando? O sea, como vemos
en las ciudades, como ahorita Estados Unidos, está polarizando su sociedad cada vez más cerca de la guerra civil. A pesar de que hay desarrollo tecnológico y económico, entre comillas, siguen esos problemas. Están presentes y ya cada vez están en todo el mundo. No es un problema de unos pocos países. Entonces, la cuestión aquí es, si se polarizan las sociedades y la naturaleza, al haber sido dominada por siglos, cada vez se corroe más, se destruye más, no vamos a tener ni mundo ético, ni mundo moral, ni mundo físico, ni mundo natural. Esas dos cuestiones se van a acabar. Y sin esas dos cuestiones, propiamente el hombre se sume en el oscurantismo total y en la barbarie. Entonces yo creo que esa es una de las reflexiones que yo les traigo aquí en la mesa en la ponencia presente de hoy, para que las reflexionen. En su debido tiempo se concluirá con más fuerza. Pero sí, efectivamente, si queremos nosotros que se enseñe en las educaciones técnicas superiores la ética, tendría que haber una idea de bien común y obviamente un deslinde y un objeto de estudio propio de la ética de las acciones humanas y otro estudio propio de la técnica, no tecnificar al hombre. Si se le tecnifica al hombre, entonces deberíamos en desvirtuar y en querer manipular su naturaleza a conveniencia justamente pues, de los principios que están al turno, por ejemplo, los democrático-liberales, o en este caso en algunos fascismos, en algunos nacionalismos del siglo pasado, que se intentaba manipular la naturaleza humana en beneficio pues por ejemplo, con los nazis de la raza aria, o en este caso de los soviéticos, de los propios principios del partido, etcétera. Entonces se tiene que dejar de tecnificar al hombre y, por supuesto, eso como primer punto debe de proceder después de dejar de manipular la naturaleza de la manera en la que se hace. Falta concluir, pero no sé si tengo todavía tiempo. Acabó su tiempo, filósofo Juan Rodolfo Nava Félix. Le agradecemos mucho su participación. Okay. Y es muy interesante su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Continuamos con Jorge Rivera Martínez, quien es estudiante de Ingeniería en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, quien nos va a presentar el tema Las humanidades, un cero a la izquierda en la ingeniería. Y se encuentra presente, por favor, Jorge Rivera Martínez, le cedo la palabra. Quiero agradecer primero que nada la invitación que se me hizo a esta mesa de diálogo y sobre todo felicitar a la revista, ya que pienso la comunicación científica como algo primordial en la formación de no nada más del ingeniero, sino también de una sociedad. Y muchas gracias por el espacio que se me ha dado para poder proyectar mis ideas en este medio. Y bueno, antes de comenzar, ya les dieron una presentación. Yo soy un alumno de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Y no nada más eso. A lo largo de mi trayectoria académica, pues he transitado en escuelas de carácter meramente tecnológico y científico, y por lo cual también me he planteado esta cuestión de si realmente las humanidades tienen cabida dentro de la formación de un ingeniero, y pienso que no es lo suficiente. No se está haciendo lo suficiente académicamente hablando, pero tampoco individualmente hablando, y eso es uno de los puntos en los cuales me abocaré en
en lo posterior. Y bueno, si podemos hablar de la ingeniería como más allá de un bien común, antes de ser un bien común, dejándolo en las instituciones, nos podemos remitir al origen del Instituto Politécnico Nacional, que incluso yo podría encontrar una justificación ahí, sin embargo no se puede quedar en esa instancia, en la cual te das cuenta de que el instituto históricamente está creado o está fundado en la idea del llamado progreso tecnológico y científico. Y sin embargo, yo pienso que el hecho de dejar a un lado de las humanidades puede resultar en una contradicción, y porque precisamente la ingeniería está basada en el hecho de que tú tienes que solucionar cierta problemática social con base en el humanismo. Entonces, mi preocupación surge cuando yo me doy cuenta de que, por ejemplo, voy en los pasillos o estoy en alguna clase y los profesores hacen alusión a esta figura de que, bueno, si tú hubieses querido elegir una carrera mucho más fácil que la ingeniería o mucho más amena que la ingeniería, hubieses estudiado filosofía o hubieses estudiado derecho o hubieses estudiado letras. Y posiblemente ese comentario en un inicio no sea como tal muy ofensivo o no tenga una repercusión más allá de que sea un simple comentario. Sin embargo, cuando vuelvo a lo mismo, tú vas en los pasillos y ese mensaje no se replica por los profesores, ni por la docencia, ni por el instituto, sino que es proliferado por los estudiantes de ingeniería. Entonces te das cuenta de realmente cuál es el alcance que tiene dicho discurso en la identidad, no de un individuo, sino de una comunidad en general, que es la comunidad de la ingeniería. Porque no es de extrañarse que las materias que llevan a cabo esta labor de las humanidades sean menospreciadas o subestimadas, esa es la palabra, subestimadas, en cuanto a si las pones en comparación, por ejemplo, con la física o con la matemática, que son disciplinas de las que echas mano, pues prácticamente en toda tu formación técnica. Entonces, de esa manera me doy cuenta de que si bien no es un dardo directo el que se arroja hacia las humanidades, sí puede permear de una manera significativa al estudiante de ingeniería. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, se ve replicado en los pasillos de la escuela, en la ideología del estudiante de ingeniería que quiere sobresalir únicamente en el aspecto tecnológico y científico, pero deja a un lado este sentido de la humanidad que antes de ser ingenieros y tener una formación científica, pues somos humanos. Y lo grave no es el prejuicio realmente, porque del prejuicio te puedes deslindar de alguna manera cuando tienes un buen criterio, un criterio basado, y puedes discernir entre una postura que te va a beneficiar profesional y éticamente hablando, como ya lo comentó el egresado Juan hace unos momentos, o si realmente esto se va a convertir este prejuicio va a evolucionar al grado de volverse un paradigma. Entonces creo que eso es lo grave, cuando el prejuicio, lejos de ser un prejuicio, se convierte
en un paradigma. Entonces, es ese mismo paradigma el que nos hace opinar y hablar e incluso actuar a los márgenes de la intolerancia y de la intransigencia. Igual retomando un poco lo que estaba discurriendo al inicio de esta ponencia, quiero regresar al hecho de que la ingeniería siempre se ha visto como con fines totalitarios. O sea, la ingeniería actualmente siempre ha servido para beneficiar en los últimos años a ciertos sectores oligárquicos de la industria. Y no es para menos, o sea, ese discurso que se tiene en el menosprecio de las humanidades, pues tiene cabida en esto. O sea, si realmente estamos viviendo en un entorno, digamos, neoliberal y del mito del progreso tecnológico, nos vamos a dar cuenta que este discurso de la ingeniería pues tiene cada vez más cabida. Y si este discurso tiene más cabida en la identidad de los alumnos de ingeniería, entonces las humanidades se van relegando a un segundo plano. Y eso es precisamente lo grave, porque quizá las humanidades no tengan como tal un sentido útil dentro de la ingeniería, aunque sí lo tienen, y eso es algo que voy a retomar en unos minutos. Si lo ponemos en comparación, para un alumno de ingeniería es mucho más útil conocer las leyes de Newton o conocer los principios matemáticos de cierto modelo, que conocer las leyes gramaticales o incluso la ortografía, que para mí viene a ser algo pues muy básico dentro de la formación de un ingeniero. El hecho de que tú estés estudiando una ingeniería ya presupone que tú debes tener un criterio propio y un criterio en el cual tú puedes discernir cuáles son las herramientas realmente útiles que se necesitan. Entonces, desprestigiar a las humanidades únicamente porque no las crees útiles para el progreso tecnológico que se viene manifestando a nivel global, pues es un despropósito. Si me permiten decirlo, para mí es incluso una contradicción, debido a que la ingeniería se basa especialmente en la solución de problemas que satisfacen las necesidades de cierto sector social. Entonces, si tú vas a satisfacer las necesidades de cierto sector social, ¿dónde está tu humanismo o dónde está el humanismo en el cual tú te vas a apoyar para poder echar mano de todas esas herramientas técnicas que tienes? No sin antes de deslindarte de ese sentido humano que tienen todos los problemas. Y bueno, también una de las apremiantes que yo he notado en la institución es que realmente las materias en cuanto a humanísticas no se abordan quizá de la mejor manera. Y no es nada más la labor docente, sino también es la labor estudiantil, porque si bien un docente no puede o no echa mano de todos los conocimientos que él tiene para poder satisfacer esas necesidades humanas que existen, también la llamémosle culpa, recae en la comunidad estudiantil, que no pone la atención necesaria en esas asignaturas que se le están dando pues de forma curricular. 3 minutos, por favor, para finalizar. Muchas gracias. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hacer alusión al arte. Si bien el arte tiene cierto estigma social y cierto prejuicio en el cual
se piensa el arte como algo elitista o como algo que está reservado para ciertos sectores. Hay que retomar el arte no en el sentido académico, porque eso es lo que pasa con las materias que se inmiscuyen en la formación de un ingeniero. Pienso que a veces lo tedioso no es en sí el sentido del humanismo, sino el hecho de que, pues, por ejemplo, tienes que entregar ciertos trabajos o tienes que apegarte a cierto criterio de evaluación, y quizá eso vuelve un poco tedioso el proceso y pues marca la desidia en el estudiante. Pero si tenemos una alternativa para el cual nosotros acercarnos a las humanidades, es a través del arte, porque el arte no va más allá y no te va a pedir más allá del hecho de ser humano para entenderlo. Es ahí cuando llega la abolición de este sentido que se tiene del arte como algo elitista. Si tú eres un ser humano y te reconoces como un ser humano, entonces vas a poder darle una perspectiva a una obra artística, llámese pintura, llámese escultura, cine, música, literatura. Y bueno, a partir de eso también puedes echar mano para poder inmiscuirlo en tu formación como ingeniero. Los textos en literatura pues te dan un gran alcance en cuanto a vocabulario y en cuanto a comprensión lectora, para que tú al final del día pues puedas redactar bien una conclusión o puedas dar recomendaciones ya con base en la ingeniería, no pegado a las humanidades, sino más allá en el alcance técnico. Y es precisamente eso donde reconocemos la otredad de los demás. Es precisamente en el arte donde nosotros podemos reconocernos como seres humanos y podemos no menospreciar a esas humanidades que se nos dan. Si académicamente te resulta aburrido o te resulta, no sé, tedioso o burocrático las humanidades, pues puedes buscar alternativas por las cuales, por medio del arte, volviendo a lo mismo, tú te puedes inmiscuir en las humanidades y puedes dejar de menospreciarlas como un ingeniero. Y entonces eso puede cambiar también el paradigma que se tiene acerca de los ingenieros y te puede dar un enfoque mucho más humanístico. En lo personal, hace unos meses inicié el proyecto de una revista. Un minuto, por favor, ya para el cierre. Empecé hace unos meses el proyecto de una revista con compañeros de la ingeniería, y es precisamente eso lo que rectifica este sentido humanístico del ingeniero, en el cual tú no necesitas una formación puramente artística o académicamente artística para poder entender algo. Nosotros, los que estamos en ese proyecto, no tenemos ninguna formación artística, sin embargo, apelamos al sentido más humano para poder adentrarnos a eso y poder también rectificar esta postura de que el ingeniero necesita del humanismo para poder desempeñar una labor profesional que vaya más allá de simplemente los tecnicismos o los procesos técnicos que se enseñan en la escuela. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias, Jorge Rivera Martínez, estudiante. Bueno, damos paso a nuestro siguiente ponente, quien es el maestro en ciencias Ignacio Vargas Bravo, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, del IPN, desde hace más de 40 años, quien también participó en el movimiento estudiantil de 1968. Solicitamos su presencia, por favor, le cedo a usted la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer poderme dirigir a ustedes y compartir con ustedes mi opinión respecto al tema. Agradezco a los organizadores del evento, a Valfre, a Ramos Mijangos y demás compañeros, colegas estimados, la oportunidad de poder interactuar con la comunidad estudiantil y politécnica a través de este medio y externar mi opinión personal basada en aciertos y desaciertos.
respecto a tan importante tema. Consciente de la gran diversidad de respetables opiniones que existen al respecto y por supuesto asumo el riesgo de que el que expone, se expone. Como introducción yo retomaría lo que es el Politécnico. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, el Politécnico es la principal institución de educación pública tecnológica en el país. Se crea durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas para atender necesidades de educación de los hijos de los trabajadores y las del país. Y junto con la UNAM, son baluartes de la educación pública que se imparte bajo responsabilidad del Estado mexicano. Que es un estudiante del Politécnico, lo considero una persona de estrato social medio o bajo, en lo general, con aspiraciones de formarse en una profesión o carrera específica, de contribuir al desarrollo de la nación y de recibir por ello una retribución que atienda satisfactoriamente sus necesidades personales y de familia. Y la política, ¿qué es para los estudiantes del Politécnico? Es ocio, es afición, es curiosidad, es un desahogo. Considero que la política es el arte de lo posible, es una actividad inherente a los humanos en forma exclusiva respecto de las demás especies. Y también, revisando un poquito, por ahí encontramos en la literatura expresiones como que la política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos o parte de los miembros de una comunidad humana. También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por seres humanos libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado hacia el bien común. Es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Con estos referentes también me pregunto qué es un estudiante que participa en política. ¿Es un emprendedor? ¿Es un militante? ¿Es un grillo? Yo lo considero un ente social con ánimo de contribuir al bienestar de la comunidad en que se desempeña. Yo encuentro en el Politécnico algunos antecedentes de participación política de la comunidad, principalmente los estudiantes, que muchas veces son los que afrontan y encaran los problemas que ven sin mayores prejuicios, ¿verdad? Y participan en movimientos sociales y organizaciones estudiantiles políticas en México. Encontramos ahí desde el movimiento ferrocarrilero, la huelga magisterial, del movimiento ferrocarrilero de Vallejo, la huelga de Otón Salazar, el movimiento médico, la huelga por la desaparición del internado del Politécnico, organizaciones como la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, como la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, los partidos políticos como el Revolucionario Institucional o el Partido Comunista Mexicano, inclusive pequeños grupos políticos y porriles que hemos visto como un cáncer a veces en las escuelas del Politécnico. Mención especial en lo que se refiere a mi actividad personal, el movimiento estudiantil del 68, los comités cívicos de la campaña para la elección presidencial del doctor Cedillo Ponce de León, la presencia de los estudiantes en la lucha por la reaparición de estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y desaparecidos en 2014 hasta la fecha, el movimiento y paro estudiantil del 2014, la organización del Congreso Nacional de la Comunidad Politécnica, con participación de los sectores que integran la comunidad, la equidad de género, últimamente el movimiento feminista, ¿verdad? Y genera preguntas como ¿cómo debe ser el Politécnico en los próximos años y la participación política de sus estudiantes? Identifico entre las perspectivas para participar ¿qué es la participación política? Disponer, preparar y asumir
un compromiso político-social con uno mismo, con la familia, con la comunidad y con el país. Es una oportunidad de afrontar un desafío intelectual, social, cultural. Es la oportunidad de aprender a organizarse en forma colaborativa, en paralelo con el desarrollo individual y realizar acciones que beneficien a la sociedad. Vale recalcar la importancia de la colaboración por encima de la competencia. ¿Cuál puede ser la mejor forma de participación política de los estudiantes del Politécnico? Yo partiría de algo que después de medio siglo de andar en actividades relacionadas con el Politécnico, un poquito más de medio siglo, yo diría, un primer principio es aplicar la aritmética en la política, ¿verdad? Es decir, el principio de la suma, y de ahí para adelante, si es posible llegar hasta la multiplicación, mejor. Se sugiere participar y utilizar de la mejor manera a todos los estudiantes su libre albedrío, su inteligencia y una filosofía apoyada en los mejores principios, valores, hábitos, inicialmente tal vez de forma individual y enseguida en forma grupal organizada. Y siempre manteniendo la idea, la filosofía en torno a estos principios, valores y hábitos, con mayor énfasis que en torno a personas cuyo liderazgo en un momento dado pudiera parecer atrayente. Yo observo que todos los que participamos en política a veces nos casamos, nos encontramos atractivo el liderazgo de alguna persona y estamos en torno a él por encima de aciertos y desaciertos. Pero mi experiencia personal me dice que lo mejor es mantenerse muy leal, muy fiel a los principios, a los valores y a los hábitos, independientemente que las personas muchas veces tienen un liderazgo muy importante, pero temporal. Muchas veces hay una relación entre esos liderazgos y las condiciones en que les toca participar, que nos toca participar. Y considero de gran valor y que los estudiantes deberían de considerar, lo sugiero con mucho respeto para cada estudiante, que mientras mejores sean los valores, principios, aspiraciones y hábitos de participación, serán mejores los resultados. Que conviene mucho evitar la indiferencia, la apatía y tener el valor de afrontar la calificación que en un momento dado, de muy buena manera o de una manera malintencionada, nos asigne la sociedad. Yo todavía, no obstante que ya casi cumplo 50 años de ser docente en el Politécnico, sigo considerándome joven y sobre todo en estas fechas, como es el 3 de octubre, después del aniversario del 2 de octubre, imagínense seguir vivo a pesar de haber estado en actividades ahí del movimiento del 68, donde el trato que se recibía de las autoridades y los cuerpos policíacos era muy diferente del que se recibió en ejemplos como el movimiento del 214, ¿verdad? Muy, muy diferente el trato para los estudiantes. Considero que entre las estrategias a considerar está trabajar mucho en la motivación, la conciencia social, valores y principios, sin olvidar la formación académica en el área de profesión en la que se quiere uno desempeñar, y no olvidar tampoco que hay una formación, un reto, un desafío cultural para prepararse también en el aspecto político. Ya algunos expositores lo han hecho notar, incluyendo los de esta mesa, ¿verdad? La parte relacionada con desde la cultura de los griegos, donde encontramos extremos como la filosofía de Platón, muy diferente de la de Aristóteles, pero ambas muy útiles, ¿verdad? Y pues no olvidar que el trabajo en equipo es fundamental, pero también el liderazgo, y que cuando uno participa en la política, bueno, pues hay que aprender a trabajar en equipo y hay que desarrollar en lo posible liderazgo. Dentro de esto, pues el primer desafío es la preparación. ¿Qué desafíos hay que afrontar? La preparación, prepararse, ¿verdad?
Enseguida, pues hay algunas cuestiones que vale la pena, junto a esto de la preparación, considerar como con qué filosofía se puede uno aplicar, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, la mejor forma de participar? Pues es no olvidar esto de la filosofía, los principios, considerar estrategias, hacer una planeación estratégica de lo que se quiere lograr, partiendo desde los objetivos. 3 minutos, por favor. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo sentí que apenas iba empezando. ¿En dónde se puede participar? Pues algunos temas interesantes. Reestructuración de la institución con visión de un futuro relevante y trascendente. En preparación y autogestión. Organización y participación de la comunidad estudiantil. Participación activa organizada en los consejos consultivos técnicos escolares. Cada vez que hay una renovación de un consejo técnico consultivo escolar, tanto a nivel de maestros como de estudiantes, no es mayoritaria la intención de la gente por participar en estos consejos. Y es muy importante participar en ellos. Democratización de los procesos para renovación de cuadros directivos de los sistemas educativos del Politécnico, participación en brigadas interdisciplinarias de servicio social en comunidades, la reorganización, repito, reorganización del Congreso Nacional de la Comunidad Politécnica, con participación de todos los sectores, la realización del Congreso, una cosa es la organización, otra la realización del Congreso Nacional del Politécnico para establecer cómo debe ser el Politécnico de los próximos años. La gratuidad de la educación, la equidad de género, el movimiento feminista, gestión eficaz y efectiva de recursos para la institución, además en forma transparente, eliminación de barreras que producen comportamientos estancos en las actividades interdisciplinarias de investigación y desarrollo científico dentro del Politécnico. Las escuelas, por ejemplo, Zacatenco tiene varias especialidades, varias carreras y varias escuelas que difícilmente integran grupos interdisciplinarios de trabajo para vincularse con la industria y resolver problemas de la industria. Considero más importante que tener un buen lugar en el ranking internacional de las universidades, con todo respeto lo digo, no es malo eso, es muy bueno, pero es mejor tener un mayor acercamiento con la industria y estar atendiendo sus problemas y resolviendo problemas que sean de interés nacional. Acercarse al Estado, a López Obrador, a que esté presidente, y resolver problemas nacionales. El uso racional y transparente del presupuesto. Además de que con los recursos que actualmente tiene el Politécnico y sus egresados y sus estudiantes y profesores, lo que podemos hacer por el país es muchísimo si lo hacemos en forma organizada. Cómo aprovechar y aplicar las nuevas tecnologías y, muy importante, no ser dependientes de ellas, sino al contrario, poderlas usar apropiadamente. Adicionalmente, poder participar más allá de las fronteras físicas del Politécnico, tanto a nivel de familia, vecindario y organizaciones no gubernamentales, incluyendo los partidos políticos. Pues los mejores deseos para que los estudiantes del Politécnico tengan una participación política más relevante que todos los distinguidos politécnicos que hoy por hoy nos congregamos para tocar estos temas. Muchísimas gracias y mis respetos para todos. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, damos por finalizada la mesa 6 y le transfiero la coordinación de moderador a Juan Rodolfo Nava Félix, por favor.